Ejemplo con sucesión aritmética. Ejercicio 38 de la página 837 del libro de precálculo de Stuart. En realidad son ejemplos con sucesiones. Así que, Ignacio, el ejemplo número 1 es del libro que te dije, la página 837, ejercicio 38. El primer ejercicio es página 837, ejercicio 38. El segundo ejercicio que voy a hacer es el ejercicio 35 de la página 844, ambos del libro de Stuart. Comienzo la grabación. Hoy vamos a ver ejemplos con sucesiones. En este caso no vamos a hacer ejercicios donde trabajemos directamente con sumatorias, sino que vamos a tratar de seleccionar un par de ejercicios donde haya que utilizar los conceptos de las progresiones geométricas y aritméticas para poder resolver el problema que nos plantean. Olvídalo, hasta aquí no. Comienza aquí. Hola a todos. Hoy vamos a ver algunos ejemplos con sucesiones aritméticas y geométricas donde tengamos que describir, por los datos que nos dan, cuál es la progresión con la que nosotros estemos trabajando. En este caso, en el ejercicio 38 del libro de Stuart, de la página 837, nos dicen que el primer término de una sucesión aritmética es 1. La diferencia común es 4. Por lo tanto, nos están diciendo que el primer término de la sucesión, efectivamente el A1 vale 1 y que la distancia definida para la para la sucesión aritmética es d igual a 4. En base a esto, ahora nos piden ver si el número 11.937 pertenece a la sucesión y en tal caso, ¿qué término es? Bueno, recordemos que una sucesión aritmética se define la fórmula general como que el término enésimo es lo mismo que el primer término más n menos una veces la distancia. En este caso poseemos ambos datos, el A1 y la distancia. Por lo tanto, la fórmula general sería que el A sub n sería igual a 1 más n veces menos 1, la distancia, es decir, 4. Por lo tanto, en este caso, la fórmula de la sucesión sería, una vez desarrollados los paréntesis, que el término enésimo siempre va a ser igual a 4 veces la posición que ocupa el término, o sea, 4 veces n menos 3. Por lo tanto, para responder a ambas preguntas, simplemente tenemos que ver si efectivamente, suponiendo que el número 11.937 fuera el término enésimo, podríamos encontrar cuál es la posición de dicho número. Es decir, reemplazamos en el A sub n el valor 11.937 y tratamos de encontrar un n. Recordemos que el n tiene que ser un número natural, puesto que nos está indicando la sucesión, la posición donde se encuentra el número en una sucesión. Por lo tanto, tenemos que ver si encontramos un n natural que verifique esta ecuación. Efectivamente, en este caso el n sería igual a 2.985, por lo tanto, la conclusión es que el número 11.937 efectivamente pertenece a la sucesión y ocuparía la posición 2985. Veamos ahora otro ejemplo con las progresiones, con las sucesiones geométricas. En este caso vamos a resolver el ejercicio 35 de la página 844 del libro de Stuart. En esta ocasión nos dicen que la razón común de una sucesión geométrica es 2/5 y que el quinto término es 5/2. Es decir, nos están dando cuál es el valor de la razón y nos están entregando también cuál es el valor del término que ocupa la quinta posición. Es decir, en este caso 5/2. Fijémonos en una cosa.
tenemos que recordar cuál es la fórmula de los términos generales para una progresión geométrica. Es decir, el término general para una sucesión geométrica es a sub n igual a sub 1 por r a la n menos 1. Pero fijaos en una cosa, en este caso nos están dando el quinto término y nos piden encontrar el tercer término. Nosotros, por lo tanto, no poseemos el valor del primer término, de la sub 1. Entonces podéis hacerlo de dos formas. O bien, tratáis de encontrar cuánto vale el a sub 1 y después reemplazáis para encontrar el tercer término, o podéis ir un paso más allá y daros cuenta que entre el tercer término y el quinto término en realidad avanzamos dos pasos y por lo tanto el r estaría elevado a 2. Para que lo entendamos un poco mejor, vamos a hacer la forma 1 y la forma 2 y vais a ver que llegamos al mismo resultado. El primer método sería simplemente usar que el término quinto es igual al primer término por la razón elevado al número de la posición que estaba ocupando este término que conocemos, es decir, 5 menos 1. Es decir, que reemplazando los valores que tenemos, 5 medios, que es nuestro quinto término, sería igual al primer término por la razón, que es 2 quintos, elevado a 4, que es el 5 menos 1. De ahí podemos despejar el a sub 1 y obtenemos que el primer término es, por lo tanto, 5 elevado a 5 partido en 2 elevado a 5. Una vez que tenemos el a sub 1, por lo tanto, podemos, a través de la fórmula general de las sucesiones geométricas, encontrar el tercer término. Es decir, el tercer término sería igual al primer término, que es 5 elevado a 5 partido en 2 elevado a 5, por la razón, que era 2 quintos, elevado a la posición que ocupa el término que estamos buscando, es decir, 3 menos 1. Por lo tanto, operando con las potencias, llegamos a 5 elevado al cubo partido en 2 elevado al cubo, que sería nuestro tercer término. La segunda forma para poder resolver este problema es darnos cuenta que cuando pasamos en los términos de una progresión geométrica de un término a otro término, lo que estamos haciendo es directamente ir multiplicando en cada paso, vamos multiplicando por la razón. Entonces, fijaros en lo siguiente, si vosotros queréis pasar del tercer término al quinto término, no necesitamos pasar por a sub 1, porque vemos que efectivamente basta que nosotros calculemos el quinto término como el tercer término por la razón elevado al cuadrado, y por lo tanto de aquí nosotros podemos despejar automáticamente el tercer término como efectivamente el quinto término dividido por la razón elevado a la razón elevado, y en nuestro caso esto sería lo mismo que decir que el a sub 5 era 5 medios. El término que estamos buscando es el tercer término y la razón habíamos dicho que era 2 quintos, que en este caso va a estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, si despejamos, daros cuenta que el tercer término no es otra cosa más que 5 medios dividido en 2 al cuadrado partido en 5 al cuadrado, y esto nos queda el término que habíamos encontrado antes, que era efectivamente 5 elevado al cubo partido en 2 elevado al cubo. Por lo tanto, tenéis dos formas distintas de resolver este problema según la forma que os resulte más práctica, siempre recordando cómo se determinan los términos de una progresión. Entonces, aquí lo importante es que os deis cuenta que no siempre es necesario obtener el primer término cuando nosotros queremos encontrar un término de la sucesión, si es que conocemos cualquier otro término de la sucesión. Espero que os haya servido. Gracias.